Buenas noches, podemos comenzar. Saludos a todas y a todos y bienvenidos a la presentación virtual de Coloqueo. Esta se centra en la tercera serie de la revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña, que en su número 15 dedicamos al tema de la diáspora puertorriqueña, nuestra patria extendida. Mi nombre es María del Mar Caragol Rivera, colaboro desde la dirección del editorial y del programa de artes plásticas y seré su presentadora hoy. Quisiera empezar por agradecer al Consejo Asesor del Editorial, quienes evaluaron la convocatoria de esta edición. Javier Alemán Iglesias, Sofía Irene Cardona, Lourdes Lugo Ortiz, José Antonio Pérez Ruiz, Beatriz Santiago Ibarra, Marcos Vélez Rivera. La coordinación y edición de esta revista estuvo a cargo de la doctora Doris Lugo Ramírez. El diseño y diagramación es de Eder González Palacios. La corrección es de Cristina Martínez Pedraza y el fotomontaje digital de cubierta es de Natalia Gulick Torres, titulada La Gran Migración del 2020. Les recuerdo que la revista se publica en formato digital y está accesible para descargar a través de la plataforma issuu.com/revista ICP. Hoy me entusiasma darle la bienvenida a nuestra nueva colega y moderadora de este coloqueo, Ana Teresa Toro, quien está liderando la coordinación y edición de la revista del ICP. Aprovecho esta coyuntura para presentarla. Ana Teresa Toro nace en Aybonito, Puerto Rico, es periodista y escritora, columnista en medios puertorriqueños e internacionales como El Nuevo Día, El País en España, Ecos de Alemania, distintas latitudes de México, internacionales de Italia, Global de la República Dominicana, Anfibia de Argentina y The New York Times. Es autora de la novela Cartas al Agua y de los libros de crónicas Las narices de los perros y El cuerpo de la abuela. En el 2019 publicó un libro en formato de entrevista con el exgobernador Alejandro García Padilla titulado Vida, Patria y Verdad. También publicó un libro acerca de la historia de Taller Salud, la organización feminista en funciones más antigua de Puerto Rico, que se titula Un cuerpo propio, 40 años de Taller Salud. También es coautora del libro Somos Más, Crónicas del verano del 2019, acerca del proceso de protestas que culminaron con la renuncia forzada del gobernador de Puerto Rico en ese entonces, Ricardo Rosselló. En el 2020 publicó junto a la escritora Edmaris Carazo el libro Parir es partirse, una colección de crónicas y ensayos en torno a la maternidad. Sus textos han sido traducidos al inglés, al alemán, al italiano y compilados en antologías en Colombia, Venezuela, Puerto Rico, México, Argentina y Austria. Ha sido tallerista y colaboradora de la Fundación Gabo en Colombia. Ha ganado en 3 ocasiones el primer premio de periodismo Bolívar Pagán, que otorga el Instituto de Literatura Puertorriqueña y los gremios periodísticos del país. El Overseas Press Club y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico han reconocido su trabajo en más de una docena de ocasiones. En 2018 recibió la Residential Research Fellowship que otorgó el Center of Latin American and Caribbean Studies de la Universidad de Nueva York, NYU, y en ese mismo año recibió la dedicatoria de la Feria Internacional del Libro de la ciudad de Lawrence, Massachusetts. Próximamente publicará su primer poemario y un libro de crónicas y memorias acerca de la historia política de Puerto Rico contemporánea. Junto con Pedro Reina y Silverio Pérez, es conductora del podcast Marullo. Recientemente asumió la edición de la revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Enhorabuena, Ana Teresa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, María. No pensaba que iba a oír todo eso, pero te agradezco muchísimo esa generosa invitación. Te agradezco a ti como directora de toda esta gran sombrilla editorial y de artes plásticas por la confianza que me das en estar aquí siguiendo los pasos y la labor extraordinaria de la doctora Doris Lugo. También quiero agradecer al director ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña, Carlos Ruiz, por confiar en mi trabajo, por entusiasmarse con la larga lista de ideas que le traje para presentarle en esta nueva etapa. Y sobre todo quiero agradecer a las personas que se están conectando y a
nuestros invitados, invitadas de esta tarde, porque son el corazón de este trabajo, son los intelectuales y las intelectuales, los puertorriqueños, las mujeres artistas que están por todas partes del mundo pensando sobre nuestro país y creando obra acerca de nuestro país, dándole forma a eso que llamamos un pensamiento puertorriqueño. Así que mi agradecimiento y mi compromiso. Muchas gracias. Gracias a ti. Y con tu palabra, entonces continúo con las biografías de nuestros colaboradores, estos autores publicados en esta revista dedicada a la diáspora puertorriqueña. Inicio con Amanda Carmona Bosch, artista plástica puertorriqueña. Trabaja la pintura, el dibujo y las técnicas del collage y ensamblajes. Vive y tiene taller en Cupey Alto, Puerto Rico, y en Viena, Austria. Algunas de sus obras pertenecen a las colecciones del Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, el Museo de Arte de Bayamón y el Ministerio de Cultura de Viena, entre otros. Fue parte de la exposición Entre Formas, curada por Abdiel Segarra Ríos para el Museo de Arte de Puerto Rico en marzo del 2021 y está conectada con nosotros desde España, así que muchísimas gracias, Amanda, por hacer tiempo a las 11 de la noche para estar aquí con nosotros. Es desde Viena. Desde Viena. Desde bueno, Viena. Ahí me retracto. Por Sí. favor, omitan Pues yo me que confundí. queda grabado en la No pasa virtualidad. nada, no pasa nada. Un poquito más para acá. Muchísimas gracias, Amanda. Bienvenida. Gracias a ustedes. Gracias. Continúo con Luis M. Rivera Ayala, quien posee un bachillerato en Relaciones Públicas y Publicidad de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, de donde egresó en el 2019. Actualmente es estudiante doctoral en el Departamento de Sociología en Michigan State University. Sus temas de interés en la investigación son los movimientos sociales, el activismo político y la identidad. Trabaja el tema de la música, específicamente salsa y reggaetón, como agentes cruciales en la construcción cultural en Puerto Rico. Muchísimas gracias, Luis Rivera. Gracias. Gracias a ti. Y ahora con ustedes Natalia Gulick de Torres, quien ha diseñado esta portada de la revista. Es diseñadora, nacida y criada en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, y en San Juan, Puerto Rico. Posee un bachillerato en arquitectura de la Universidad de Cornell y recién inicia su maestría en estudios de diseño con un enfoque en narrativas en la Universidad de Harvard. Sus intereses investigativos son los ambientes equitativos, los distritos peatonales y los intercambios coloniales. Sus fotomontajes se nutren de su experiencia en San Juan y Nueva York y de su preparación académica. Actualmente se desempeña como historiadora de arquitectura y urbanismo de Archivos del Caribe, un colectivo dedicado a diversificar los archivos digitales de las Antillas. Además, escribe sobre el patrimonio arquitectónico de Puerto Rico en el periódico El Adoquin Times. Así que estos son todos los panelistas que conforman el conversatorio que tenemos hoy. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos y les cedo entonces el batón a mi compañera Ana Teresa. Muy bien, bueno, buenas tardes o buenos días si usted ve esto algún otro día de esta semana y sale el sol para usted en cualquier lugar del mundo donde se encuentre, porque si hay una cosa que queda claro después de leer una revista como esta y sobre todo después de analizar el momento presente que estamos viviendo, es que hace mucho que no se puede hablar de puertorriqueñidad sin hablar de todas nuestras diásporas, en su diversidad, en su complejidad, en su amplitud. Y yo creo que esta selección de panel, las personas que tenemos hoy nos van a poder dar testimonio de ello. Un elemento importante de esta revista, por supuesto, pues fue esa visión editorial de la doctora Doris Lugo. Y antes de entrar en el meollo del asunto, quiero, honrando su trabajo y esta revista que dejó montada, armada y pensada, leer la nota editorial muy breve que dejó para la revista, en la que además se mencionan las otras personas que colaboran en este número, que yo creo que llega muy a tiempo en un momento preciso. La nota editorial dice así: la revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña se adentra en el año 2021 con la publicación número 15 de su tercera serie dedicada al tema de la diáspora puertorriqueña. En esta ocasión, las colaboraciones seleccionadas trabajan en su mayoría desde la palabra reflexiva, Antonio Hernández Matos, la expresión poética, Lara I. López de Jesús, Luis M. Rivera Ayala, Julio Barzán, y la imagen, Natalia Gulick de Torres, o a veces en conjunto, Amanda Carmona Bosch. En estos trabajos
Amanda Carmona. En estos trabajos no predomina el discurso académico, pero igual en palabras del doctor José A. Pérez Ruiz, en su curso hacia la globalización y desde esa frontera movible en la que se encuentran, desean contestar la pregunta, ¿cómo se universaliza el cuento nacional y la poesía? Entonces, de estas voces, entre sus partidas y regresos, sus aciertos y desaciertos en la construcción de un discurso propio, cultural o nacional, entre comillas, brota la invitación a continuar ampliando la mirada histórica e investigativa del tema. De este modo podríamos encontrar nuevas formas de estudiar y reconocer estos sujetos desde su contingencia histórica particular, tal y como nos lo plantea Antonio Hernández Mato en el ensayo que inicia este cuerpo, On the Complex Memory of a Pionero, a Cultural Analysis of Joaquín Colón's Memoirs. El doctor Juan Pablo Rivera nos ofrece un certero preámbulo al respecto de estas otras diásporas. Firma doctora Doris G. Lugo Ramírez, coordinadora y editora de publicaciones seriadas ICP. Muy bien. Dicho esto, quisiera entonces adentrarme en el contenido, en el corazón de esta revista, y para ello quisiera partir del momento, del día que estamos viviendo. Hoy es 12 de octubre, una fecha particularmente conflictiva, yo no diría tanto polarizante, porque yo creo que la polarización ya quedó difusa en un entendido mayoritario e histórico de que esta es una fecha en la que no necesariamente se celebran cosas hermosas, sino se celebra, bueno, realmente debo decir, se conmemora, se reflexiona, se piensa acerca de un momento histórico que cambió el curso del mundo, no solamente de la región, sino del mundo, y que nosotros como hijos, nietos y herederos de esa experiencia de muchísima violencia y muchísimo trauma histórico, estamos viviendo con eso. Y quisimos hacer esta presentación este día porque al hablar de la diáspora puertorriqueña, no basta solamente hablar de nuestra diáspora con relación, en relación a Puerto Rico o en relación a aquellas personas que vivimos en la isla, sino entender que esa diáspora se va moldeando, es un poco como el agua que va acomodándose al espacio que ocupa y entra en diálogo y contacto con las otras diásporas que le rodean en los distintos puntos en que habitan. Entonces, hoy es un día particular en el que todas esas diásporas hacen una pausa en el calendario para reflexionar respecto a esas experiencias colectivas y comunes y a esas experiencias que les son individuales. Entonces esa era una razón particular, aunque la revista no va de este tema y no profundiza sobre el 12 de octubre, creo que sin proponérnoslo es algo que atraviesa ese pensamiento porque nada ocurre en un vacío. Entonces, dicho esto, me gustaría comenzar la conversación partiendo de un lugar muy importante, y es que estas experiencias no solamente están vistas desde el pensamiento político, el pensamiento histórico, que es donde nos hemos detenido para comenzar, pero también están vistas desde la experiencia íntima, desde la experiencia individual, desde la reflexión y la mirada atrás y desde una profunda sensación de estar descolocada en el mundo. Y me parece que la obra que presenta Amanda Carmona Bosch profundiza sobre ese tema, sí lo hace desde lo político, pero también lo hace desde lo personal, además lo hace en un lenguaje plural como artista plástica, pero también como persona que reflexiona y piensa desde la memoria, construye escenas, crea espacios en los cuales podemos vivir lo que está contándonos. Y quería partir de ahí, Amanda, quería preguntarte acerca de este texto acompañado de imágenes que nos presentas, diasporismo, partida, ausencia y retorno, o bueno, coma, retorno, que nos presentas en la revista. Háblanos acerca de tu proceso creativo, tu proceso de análisis a la hora de plantearte este texto. Bueno, no sé cómo me atreví a enviarlo. Porque, ¡qué bueno! Como decía Abdiel, me vulnerabilizo. O sea, ya, cuando lo acabo de leer, cuando lo enviaste otra vez, yo jamás lo había vuelto a leer. Dije, wow, que mucho Sí. he dicho, me expongo mucho. Y yo no soy así. Bueno, ¿cuál era la pregunta? El texto
Es algo que yo había escrito ya hace un tiempo y toda la vida me he pasado escribiendo cosas, especialmente desde que empecé a irme. Más bien por no olvidar, no porque tuviera ninguna otra razón, sino escribirlo para no olvidarlo. Cosas que me pasaban. Entonces, nada, cuando vi lo de la revista, pues decidí enviarlo. ¿Cuál era la pregunta? Un poco tu proceso creativo, o sea, escribes esto para no olvidar todas estas experiencias, no tenías ningún plan de publicarlo. No, da la casualidad exacta que cuando oigo esto de diáspora, bueno, pues me pareció que este relato, que es como yo lo llamo, pues podría cuadrar. Habla sobre, es un poco sobre un mundo que ya no existe, pero también hace como un compendio de este ir y venir de pues que crea toda una serie de conflictos emocionales. Algo, Y nada, no sé, eso sí, es lo que... no, perdona que te interrumpa, pero te No sé, escucho con este tema de los conflictos emocionales y algo bien poderoso del texto, además de la memoria y cómo la traes, es que también es una mirada diaspórica que no necesariamente mira al país con relación solamente a los Estados Unidos. Es una diáspora más amplia que mira al mundo desde otro lugar. Entonces, eso me parece una particularidad también de tu obra y quería preguntarte acerca de eso. ¿Cómo te relacionas con los discursos sobre la diáspora puertorriqueña que se concentran en la experiencia estadounidense? bueno, yo me crié en Puerto Rico, ¿no? Y no recuerdo tener familiares cercanos que vivieran en Estados Unidos. Luego, cuando empecé que quería estudiar, pues sí, iba a irme a estudiar, después de la universidad, después de Río Piedras, me iba a ir a estudiar a Estados Unidos, pero es que no me gustaba irme a Estados Unidos. Creo que porque había hecho un viaje de verano a Europa, de estos viajes que ofrecen para los estudiantes, que haces 3 créditos y qué sé yo, y me pareció que yo encajaba mejor allí y me sentía mejor. Por ser mujer también, muy joven, era muy joven cuando me fui, apenas tenía 20 años, y no me gustaba Estados Unidos, sencillamente no me gustaba la forma de vida de Estados Unidos. Y desde la primera vez que estuve en Europa, me di cuenta que una mujer sola, una chica joven, sola, podía bregar, cosa que no podía decir de ningún otro sitio. Ahí también el género O atraviesa sea, tu vida. bueno, estoy sola, nadie me está esperando, no tengo ningún familiar. O sea, fue así, o sea, sin ningún, llevaba un poco de dinero y nada, no había teléfono, no había internet, no había nada. O sea, cuando yo me fui, mi familia no supo nada de mí hasta un mes después. ¿Dónde está? Pues no se sabe. Pero había empezado, o sea, cambié de sitio y muy a lo loco, muy a lo loco. Todavía hoy no lo puedo creer. De coger un libro de teléfono para ver dónde me voy ahora, a ver dónde llamo por teléfono, a ver si tienen una habitación, cosas así. O sea, no es como ahora que tú te metes en internet y alquilas un cuarto en la Cochinchina. Claro. Pero eso no era así. Sin embargo, era más agradable viajar y era mucho más agradable viajar que ahora. Amanda, algo que a mí me parece bien importante de tu texto es que en un momento te detienes a describir todas las cosas que has sido, todos los nombres que se te han adjudicado, todas las formas en que esa experiencia migrante, diaspórica, atraviesa tu identidad y cómo los demás te ven y un poco casi cómo terminas mirándote a ti misma.
¿Qué representó para ti reflexionar sobre eso, nombrándolo tal cual? Palabras, epítetos como sudaca, que es un epíteto muy, muy duro, y sus parecidos y sus referentes. Bueno, ya viste todo lo que me han dicho, ¿no? La lista es larga, la lista es larga, sí. Es larga y no lo puse todo. Nada, a mí me parece súper divertido cómo la gente generaliza o tienen tantos prejuicios. O sea, yo he vivido ya en varios países y no existe un país que no esté lleno de prejuicios. Y de racismo no existe ningún sitio donde no haya racismo. Pero yo nunca yo no sé, no me afecta. Yo lo estoy mirando desde afuera. O sea, no lo tomo personal. Pero lo que hago es anotarlo porque me sorprende, ¿no? Todas estas cosas que la gente se inventa para llamar al otro y querer clasificar siempre, ¿no? Si algo no quiero es que me clasifiquen. Yo sé que es importante para la lucha de identidad que pues, esta es mi identidad. Pero es la que yo decido que es mi identidad. Lo de los otros no me tienen que identificar como un insecto ¿no? Con el papelito debajo de esta es esto. Además que, imagínate, la vida es muy complicada y todo lo que he hecho y no he hecho, pues eso no es tan fácil. Nada, pero no, todas esas cosas me sorprenden, pero no son nada. Eso no significa nada. Hay otras cosas que son mucho más importantes, como entender por qué somos diferentes. Entender eso me parece mucho más interesante. Sí, porque es que hay una actitud especialmente yo estoy en el corazón de Europa, estoy en el medio entre el este, lo que eran los países del este, o sea, Austria es un país del grande de la República Dominicana, que tiene frontera con 7 países, y cada uno, son 7 lenguas diferentes, y viven todos aquí, más todos los que les circundan, más los asiáticos, más los africanos, o sea, los polacos, los rusos. O sea, esto es una torre de Babel. Cuando yo camino por la calle, no podría jamás imaginar todas las lenguas que se están hablando. Porque la mitad de la población de esta ciudad es extranjera. Y siempre fue así. Entonces tiene mucho, es otro mundo. O sea, nosotros, el mundo los latinoamericanos nos ve muy lejos y los caribeños somos una postal turística. No somos otra cosa que una postal. Cuando yo explico cosas sobre nosotros, como por ejemplo nuestras palabras, las palabras que todos ellos usan, que son taínas, no lo pueden creer, están sorprendidos. No sé por qué, porque deberían de saberlo. Deberían de saberlo. Pero bueno, no lo saben. Amanda, me gustaría luego retomar para que hablemos de las ilustraciones y de las, bueno, realmente no son ilustraciones, de las obras que acompañan, estas piezas que acompañan tu texto, pero quiero saltar ahora a invitar a Luis porque tu texto toca algo muy íntimo, como dices, te expones muchísimo y no hay espacio, yo creo que de mayor intimidad que la poesía. Entonces, Luis, haces eso. Esa especie me pareció que hacías un ejercicio de una intimidad colectiva, porque al leerte siento que es lo que siente tanta y tanta gente, pero en este caso lo sientes tú y lo apalabras desde una voz poética que por momentos a veces tenía un poquito de la fuerza de la arenga, de esto es lo que estoy sintiendo, tú sabes, ahí todos juntos sentimos esto, y luego esa voz se volvía a veces un poco más sutil y casi nostálgica. Entonces quería que nos hablaras de esta obra, de tu inspiración, cómo nace este poema, o fue un poema no de inspiración, sino un poco más cerebral. ¿Cómo llegas a esta pieza que presentas en la revista? No, sí, como dirían por ahí, se mezcla un poco el salón con la loza, pero con la tierra, con arroz con salchicha, un modollo ahí. Pero
y me alegra que se entienda de esa forma, ¿no? Que es una mezcla, porque al final del día somos eso, una mezcla de identidades y es mucho más complejo que lo que se puede hacer ver, ¿no? Lo que somos como, lo que me siento y creo que sentimos como puertorriqueños, ¿no? Pero para hablar un poco de cómo eso surge, es parte, inicialmente era parte de un proyecto personal, ¿no? Como de un blog que tengo de hace algunos años, ¿no? En el que practico este ejercicio de escribir poesía y mezclarlo con fotografías que tomo. Escribo antes de haber empezado a hacer fotografías, ¿no? Y creo que escribo mejor de lo que tiro fotos, ¿verdad? Pero ahí vamos, por poco tratamos y poco a poco se hace. Le preguntamos a Natalia ya mismo. Exacto. Bueno, pero ¿qué puedo decir? Primero, antes de hablar, yo planifiqué decir algo y estoy hablando distinto, pero retomando lo que quería decir, quiero decir gracias. Gracias al ICP, gracias a Mami y a Papi, gracias a la escritora Mayra Santos, a un montón de gente que me han aportado y ahora puedo seguir. ¿Cómo surge esto? En verdad, siento que surge en un momento en el que salgo de mi casa, salgo del país por primera vez solo, a estudiar en el extranjero, con todas las contradicciones que esto trae, ¿no? Como que a una universidad predominantemente blanca, pero voy a estudiar activismo político, descolonización y todo esto, en un departamento mayormente blanco en el que me he encontrado con mucha gente muy buena y muy... que han contribuido mucho también a mi formación, ¿no? Pero a la misma vez me encuentro en una sociedad totalmente distinta, totalmente... no sé ni cómo... Es un mundo distinto, es un espacio en el que uno se pregunta por qué tengo que estar aquí y te lo contestas y te entristeces un poco, pero a la misma vez uno, por lo menos en mi caso, salgo molesto del país y decepcionado un poco, ¿no? Y vuelve a todo esto de las coincidencias y cómo una cosa conecta con la otra, porque ahora mismo me encuentro acá, estamos hablando sobre la diáspora puertorriqueña y el ICP ha dado la oportunidad a nosotros y entre los autores, pues a mí, de expresar esto en el mismo momento en el que, y el mismo día, a la misma hora, en el que los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico otra vez están reuniéndose buscando salvar el país, buscando desde la universidad poder hacer algo y en el medio de tanto ataque, ¿no? So, con ese sentimiento de decepción y de molestia, me voy buscando resolver mi vida antes de perderme yo, ¿no? Y cuando llego, me encuentro con lo que estoy hablando, una sociedad totalmente distinta y un ambiente bien distinto, bien complicado racialmente hablando, bien polarizado y bien violento, como que no estoy diciendo obviamente que en Puerto Rico no haya racismo, pero ciertamente es bien distinto y no me había tenido que preocupar por cosas de las que hoy me preocupo. Como por ejemplo. No caminar de noche por ahí, tan sencillo como eso, como que yo no puedo, o sea, no digo que no puedo hacerlo, pero no voy con la misma confianza, ¿me entiendes? Como que no, esas cunetas no me conocen, vamos a decirlo así. Está buena esa frase. Sí. Entonces, pienso que ese poema es como una reivindicación, como un espacio para reclamar mi identidad como puertorriqueño y realmente va dirigido al imperio, pero va dirigido al imperio no solamente estadounidense, sino al español también, pienso yo, porque hay muchas veces que desde Puerto Rico las personas letradas o no sé, algunas personas se van por la tangente de buen escribir y de cómo se supone que se use la lengua y es irónico, ¿no? Que estemos usando
un idioma de colonizadores y que se supone que estamos haciendo tenemos una agenda nacionalista, pero a la misma vez estamos reproduciendo todas estas conductas y esta cuestión de vamos a traerlo a lo que se supone que es el español, ¿no? Y no, nosotros tenemos nuestras jergas y tenemos nuestra forma de hablar y por eso una de mis inspiraciones más grandes siempre ha sido Tite Curet Alonso, como que esa conexión que hace entre lo que es escribir, pero con lo cotidiano, con las historias de todos los días, para mí siempre ha sido bien fascinante. Eso es, o sea, ahí mi papá tiene mucho que ver con eso. En mi casa siempre se escucha salsa y pienso que de ahí surge, ¿no? Esa cuestión de querer conectar y de querer no perderse en este viaje, por decirlo así, de que estoy estudiando y me olvidé. Y no, o sea, nosotros somos, por lo menos, o sea, en mi caso, yo soy producto de gente que se fajó y de gente que la pasó mal y de gente que gracias al esfuerzo de ellos yo estoy donde estoy y a la misma vez ese esfuerzo es lo que me provee esa, como quien dice, la gasolina, el combustible para yo poder seguir y ser mejor persona cada día, ¿no? Y no sé, uso entre algunas cosas de las imágenes que uso, pienso que el sol es bastante importante y la cuestión del clima. Porque definitivamente aquí no hace calor y eso es algo que pensé que nunca iba a extrañar, pero sí, o sea, irónicamente yo que me quejaba de los mosquitos y del calor y sudor, de vez en cuando no está mal estar sudando y eso, tú sabes, pero... Sí, no, es que a veces el cuerpo sabe más que uno y le advierte, el cuerpo te va advirtiendo antes de que llegues ahí. Luis, quisiera profundizar un poco en algunos temas que planteas, sobre todo, pues sé que sintonizaste con este tema de la efeméride que se conmemora en este día. Y trajiste el tema de la educación en Puerto Rico, que también es muy importante y que es una razón que acelera los procesos de migración en la isla. Hoy es un día que es muy natural hablar de asedio, hablar de expulsión, hablar de colonialismo, hablar de todas estas palabras grandes que están en todos los libros de historia, pero que hay muchísimas millones de personas en el mundo que las sienten todos los días en sus cuerpos y en sus vidas y atraviesan su existencia, como muy bien describe tu poema y como describe tu testimonio. Entonces quería preguntarte acerca de ese estado del ser, de casi que una especie de incomodidad o una especie de resistencia dentro del espacio en el que te encuentras. ¿Eso te permite fluir en este ambiente ajeno a casa? ¿Has hecho concesiones? ¿Qué negociaciones has tenido que hacer para poder salir de una incomodidad permanente en la que muchísima gente vive? A veces se encierran, a veces abandonan todo. ¿Cómo lo vive un joven puertorriqueño, estudiante, intelectual en la diáspora? Ay, no diga intelectual, por favor, pero gracias. Sí, no, hay que quitarle el miedo a esa palabra, porque intelectuales somos todos los que estamos comprometidos con el pensamiento. Eso es una campaña mía, no es de María, pero yo creo que ella va a estar de acuerdo conmigo. ¿Cómo lo vives tú? Pero bueno, lo que te funcione mejor. Ya. Pues realmente en mi caso ha sido un poco aislado, ¿no? Vamos a ponerle en perspectiva que yo estoy en el segundo año del programa. Mi primer año fue totalmente en línea. Estuve en línea, estuve viviendo acá el primer semestre, el segundo volví, estuve en Puerto Rico, pero no bastó, o sea, con varios meses bastó para yo sentir lo que iba a hacer. Ahora que estamos, como dicen, in person, presencial, realmente lo que he podido hacer es integrarme un poco a la comunidad latina en su más amplio
espectro, por decirlo así, pero definitivamente no hay nada como una reunión, un picnic con unos sanguchitos de mezcla y una malta india que trajeron, que de hecho fue lo que hicimos. Convoqué, tuve la oportunidad de compartir con unos compañeros, conseguí unos correos electrónicos y un grupito como de alrededor de 16 personas, nos reunimos en un jardín y todo el mundo trajo su entremeses favoritos a ver qué vamos a hacer. O sea, cómo nosotros podemos organizarnos para no incorporarnos a la sociedad, o sea, a la comunidad universitaria y asimilar las conductas y asimilar todos estos valores culturales, ¿no? Sino cómo nosotros podemos hacer un espacio para nosotros dentro de la universidad y dentro de Michigan más ampliamente. Y creo que eso, o sea, realmente es una o la otra. O te unes, o digo, una de las tres, o te unes, o te quedas solo, o haces algo. Y realmente la impotencia que se siente volviendo otra vez a la situación que está pasando en la isla, mueve a uno ¿cómo es? Es inevitable el hecho de querer moverse y querer hacer, porque la impotencia que uno siente sin poder hacer nada es frustrante, frustrante. Yo pienso que definitivamente, o sea, debemos, y es bien ido, es bien interesante que se esté dedicando la diáspora a la revista, y bien importante, idóneo, pienso yo, porque cuando yo llegué acá, me di cuenta de muchas cosas y encontré bien pertinente el tema porque, no sé, pienso que esta cuestión de cuestionar las identidades y cuestionar el cuán puertorriqueños es, pienso que esa conversación se debe pasar ya. Pienso que más allá de cuestiones ideológicas, si una persona se siente puertorriqueña por una cosa o por la otra, hay veces, ¿verdad? Que hay veces que sí, hay veces que no. Cuando hay una medalla olímpica de por medio, pues no se cuestiona tanto, pero dentro de otras situaciones, pues sí se cuestiona. Y en mi caso, no, obviamente, porque yo llegué hace poco, pero al encontrarme con personas de la diáspora acá, me encuentro con ese sentimiento mano, yo soy el primo de afuera, yo soy que no, pero no pertenezco ni aquí ni pertenezco allá, y la gente, o sea, la diáspora se encuentra en este gris, en este espacio vacío, en el que no soy ni de un lado ni del otro, y eso hay que cambiarlo, si queremos un Puerto Rico mejor. Yo pienso que la diáspora va a jugar un papel bien importante, Sí. porque... Ah, perdón. Sí. No, sí, definitivamente es la nación en vaivén, como la ha llamado Jorge Duani y como la han llamado otros pensadores y pensadoras del país. Definitivamente el foco está ahí y no podemos perderlo. Me gustaría integrar ahora a la conversación, después retomaremos con cada uno, pero quisiera integrar a la conversación a Natalia Gulick de Torres, porque ella nos presenta su obra visual. Y ahorita Amanda hablaba acerca de cómo el Caribe es una postal, y de inmediato me resonó con lo que propone Natalia con sus piezas, con una serie de fotomontajes que contraponen momentos históricos, blancos y negros, en términos de los materiales también, en términos de iconografías de lo que pensamos que es lo puertorriqueño versus lo que no es puertorriqueño, que como si hubiese una raya que pudiéramos trazar y si no la atraviesas no entras a este lado del cerco, y sabemos que esa tal raya no existe, que es un espacio difuso y en tensión, como describía también Luis ahora. Entonces quería, Natalia, que a lo mejor podrías con la ayuda de que vayamos pasando, que pudieras compartir con nosotros un breve recorrido, que hablaras un poco de las piezas, del pensamiento artístico que propones detrás de este proyecto que nos presentas en la revista. Sí, claro. Pero, bueno, pues para los fotomontajes que ustedes ven ahí en la pantalla,
Yo quería combinar los aspectos compartidos de boricuas tanto de Nueva York como de Puerto Rico. Así que elementos clave como el juego de dominó, los tiraderos andando por la calle de Viejo San Juan, pero también de los barrios de Nueva York, de Manhattan, los desfiles con banderas, algunos desfiles de frustración como manifestaciones, pero también de celebración de la parada puertorriqueña. También interacciones con la plaza y calle, o sea, tú das un puertorriqueño un New York, un poquito de espacio público y lo llena de vida. Así que eso fue el proceso como emocional, pero formalmente utilizo formas como bastante geométricas para hacer como una exposición de elementos gráficos de una manera bien clara, pero también tienen muchas capas, así que no necesariamente se ve donde un elemento comienza ni termina. Entonces también visualmente utilizo colores, como dijiste, súper de postal casi, para enfatizar en el aspecto trópico del Caribe y de Puerto Rico, pero con un poquito de blanco y negro que es de Nueva York. Así que ese es como el proceso visual y de composición. No, el trabajo entre otras lecturas, pero me hizo pensar mucho, Natalia, en esta idea que prevaleció por mucho tiempo en Puerto Rico, de pensar la isla como la gran vitrina del Caribe, Puerto Rico como ese proyecto político, pues entre comillas, exitoso por unos parámetros, pero pues, digamos, quizá con una zapata muy poco sólida, como hemos visto en el tiempo presente, los últimos quizá 20 años, desde el 2006 para acá, pero empieza un poco antes. Y me parece que ya luego se habla de la vitrina rota, de hecho así se titula el libro de Silverio Pérez, que analiza ese desplome del proyecto político, y aquí de pronto veo también que hay una ruptura de esa vitrina para una reconstrucción de una postal que no siempre se siente amable o invitadora, pero sí genera todo tipo de nostalgia. Entonces, desde una mirada de lo que estamos viviendo ahora, ¿qué te evocan estas imágenes donde podemos ver pobreza, donde podemos ver familiaridad, donde podemos ver cercanía, donde podemos ver la ruptura de una isla por la migración, pero también la fortaleza de unos lazos? ¿Qué emociones te provocó este proceso creativo a ti, que eres hija de esta experiencia? Bueno, creo que llama la atención como que es ser puertorriqueño, que es ser residente y adaptarse a los cambios. Obviamente la diáspora se tiene que adaptar a un cambio de lugar, que es algo súper físico y concreto, pero también a otros cambios, como estaba diciendo Luis, lo de vivir allá y acá, o sea, son cosas diferentes. La cultura nueva, o sea, hay una cultura bien diferente acá en los Estados Unidos que no se experiencia en Puerto Rico, y creo que ese es el historia también de la diáspora de Puerto Rico, que cuando llegan a sitios como Nueva York o Filadelfia, Boston, Chicago, etcétera, o sea, se adaptan y a veces se adaptan cómodamente, pero a veces no son tan cómodos. Y sí, quería preguntarte también un aspecto concreto del proceso. Una de las cosas que a mí más me divierte de buscar fotos viejas es pues coger la foto y leerla como el documento histórico que es, y en ese proceso de uno leer la foto y estar mucho rato mirando y viendo, y mira, y esta ropa, y espérate, ¿y dónde sería esta esquina del viejo San Juan? Si me paro aquí, a lo mejor, ese proceso de indagar. ¿Qué descubriste, sobre todo explorando las fotografías más antiguas? bueno, por ejemplo, en ese fotomontaje que está ahí en la pantalla, cuando yo vi la foto es como un grupo de puertorriqueños acá en los Estados Unidos, como un grupo, como un partido político casi. Y, o sea, es una foto blanco y negra, pero tiene evoca esa emoción que vemos en las fotos como de la parada puertorriqueña en color. Y entonces estás ahí viendo que hay diferencia del pasado y presente, pero en blanco y negro y en color, o sea, no se ve tanto como algo físico, pero las emociones siguen ahí, o sea, no se van.
Sí, sí, cambian los rostros, cambian los cuerpos, pero hay algo que se comparte. Antes de abrir una pregunta rápida que me gustaría presentarle a los tres, no quería dejar de preguntarte, Amanda, por la parte visual de tu obra. Esa selección de piezas que incorporas al texto, ¿por qué esas en particular? ¿De qué manera decidiste ese diálogo entre lo que estás proponiendo? Yo veo esta del retorno con todo ese espiral y casi que siento contigo un poco lo que estás escribiendo, pero quería preguntarte particularmente sobre esas piezas que acompañan tu texto y esa decisión de elegir esas en particular. Bueno, sí, la palabra es elegir porque eso no fueron hechas para ese texto. Esas obras ya yo las tenía desde mucho antes, pensando en otra cosa que no tenía nada que ver. Pero ya tú sabes que la imagen es así, ¿no? Ambigua, todo, ¿no? Entonces me parecieron, las elegí. De hecho, esos fueron unas pinturas que existieron y a las que después que estaban terminadas, toda una serie como de 12, decidí que no me gustaban y a todas les pinté encima, menos a una. O sea, eso que tú ves, por eso es que es digital, porque no existe, ya no es, lo que hice fue manipular luego los colores. Y entonces me parecieron que la una era Petra, ¿no? Porque es como una forma, como un radiotelescopio, y acuérdate que yo estoy en el universo, y la otra que son unos círculos, pues la maleta que rueda, ¿no? Es algo que rueda, y la de los círculos, bueno, los círculos de lo que está hablando el relato, ¿no? Pero buscando así imágenes, las adapté porque eso es lo bueno de lo abstracto, ¿tú ves? Sí, no, además me encanta que el arte y su producción no tiene una cronología lógica necesariamente. Esas piezas estaban ahí, se encontraron y eso además es muy fortuito. Tenemos mucha suerte de que se hayan encontrado aquí. Totalmente, pero fíjate que eso es lo de estar explicando imágenes, es muy difícil. O sea, tú puedes decir esto, lo otro, aquello, y todo es cierto y todo es falso. Exactamente. Pudo haber caído perfectamente en cualquier otro texto que no otro hemos leído aún. Pero dime tú si esa no es Petra. O sea, Exactamente. con las conexiones esas que tiene, que yo estaba pensando en otra cosa, pero al final yo creo que siempre estamos, o por lo menos nuestro cerebro siempre piensa lo mismo. Lo que pasa es que toma en cada nueva serie, pues toma otra forma, pero yo siempre creo que es todo lo mismo al final. Sí, uno casi que siempre escribe el mismo libro o hace la misma obra de distintas maneras. Muy bien, bueno, quisiera hacerle una pregunta para que conteste quien le provoque primero y luego poder dar paso a quizá algunas preguntas del público. Yo creo que el ritmo de estos diálogos lo sientan ustedes, que son los protagonistas. Hay gente que habla rapidito, hay gente que se toma su tiempo para pensar y yo creo que es lindo y chévere que cada cual esto lo fluya, bueno, deje fluir su pensamiento como le salga más natural. Pero ahora sí, vamos a tener que apretar un poco para que nos dé tiempo de escuchar algunas preguntas de la gente. Y antes de eso sí quería preguntarles acerca de, sobre todo de esta revista que es un número dedicado sobre todo a la producción y al pensamiento en torno a la diáspora, pero escrito en este momento partiendo de las experiencias del presente. Entonces quería preguntarle cómo ustedes, que son autores de este presente que estamos viviendo, creadores, artistas y mujeres artistas de este momento, miran los otros debates en torno a la diáspora. Luis nos decía algo, eso de decir que de aquí, de allá, eso ya tiene que resolverse, dejen ese revolú ya, ahí hay una mirada de futuro, un argumento concreto. No sé qué otros elementos de los debates anteriores en torno a la diáspora les parece que ya es tiempo de refrescar o que a lo mejor a partir de una publicación como esta podríamos pensar de otra manera. No sé si Natalia o el mismo Luis o ¿quién le provoca algo por ahí? Bueno, yo puedo. Creo Sí, que, sí. igual que Luis, creo que estamos llegando a un punto en donde debemos y podemos reconocer que la diáspora contiene sus multitudes
y que no somos tan como desconectados con la realidad de la isla, porque por ejemplo cuando pasó María, muchos de la diáspora se activaron y organizándose para hacer envíos de donativos a la isla, o sea, dinero, materiales, comida, agua, baterías, etcétera. Y también cuando pasan cosas políticas, la diáspora se manifiesta, o sea, ahora con lo que está pasando con Numa, verano de 19, en Nueva York, Boston, Filadelfia, Chicago, etcétera. Hay grupos de gente ahí, o sea, conectados a lo que está pasando en Puerto Rico. ¿Qué piensas de cara al futuro, Amanda, respecto a estas conversaciones que yo creo que tú has visto algunas más que ellos, pues obviamente por tu experiencia? Bueno, la palabra diáspora está muy bonita, es como un estado emocional, pero es un inmigrante, o sea, yo nunca me he sentido inmigrante, ahora me siento exiliada porque como que me tuve que ir y no puedo regresar, pero el inmigrante, sea del país que sea y de la cultura que sea, siempre se va a sentir fuera de lugar, especialmente si no nació ahí. O sea, no es lo mismo tú nacer que no nacer. El problema que tenemos los puertorriqueños que han nacido en Estados Unidos es que sí nacieron en Estados Unidos, entonces tienen este conflicto porque pues no se sienten parte de donde nacieron, o sea, pero conozco a mucha gente, pasa en todas partes, es lo mismo, es el mismo sentimiento y es muy difícil de bregar con eso y adaptarse, nunca te vas a adaptar, o sea, yo no me voy a adaptar jamás, o sea, yo sencillamente me siento que floto aquí, luego voy allá y regreso, que se deben superar complejos de inferioridad, sí, por favor, o sea, no hay por qué tenerlo. A mí, o sea, yo nunca me he sentido con un complejo de inferioridad, jamás. Conozco quién soy y no me siento como que tenga unos conflictos mayores. Que no me gusta el frío, claro que no me gusta el frío, pero eso no es tampoco una cuestión de identidad o nada de eso. O sea, climatológicamente, pues no, biológicamente no, yo soy del nivel del mar y cosas así, pero esos son, al final hay cosas más importantes también que eso, pero lo que no me gustaría es el complejo de inferioridad. No hay por qué tener complejo de inferioridad delante de nadie. Porque si tú conoces tu historia y conoces la historia del otro, el otro no puede, mira, por favor, o sea, si vamos a hablar de terroristas, aquí tenemos a los europeos. O sea, aquí este es un territorio donde toda la vida se han matado. Estuvieron 2000 años matándose unos a los otros hasta que decidieron crear la Unión Europea. Porque no se iban a seguir matando y hubiésemos tenido ya otra guerra mundial. Porque pues estos conflictos que hay de nacionalidades, lo de las nacionalidades puede ser terrible. Sí, el lenguaje juega un papel muy importante. Se dan debates, por ejemplo, sobre el uso de la palabra expatriado para hablar de estadounidenses que viven en países europeos con toda comodidad esa palabra versus los migrantes. Sí, es complicado. Esa es otra clasificación. Otra capa. Clasificación más. Otra capa. Que tú no te enteras todas las que tienes. O sea, yo me imagino que seguiré descubriendo. Sí, no, y habrá que hacer la segunda parte. Luis, ¿qué deseas para el futuro de este diálogo sobre la diáspora? Me gustó mucho tu deseo visceral y estomacal de decir, ya paren con esto, vamos a esta otra etapa. ¿Cómo se ve esa otra etapa para ti? Bueno, yo pienso que depende de principalmente dos cosas, de la capacidad de organización que tenga la diáspora, o sea, los inmigrantes puertorriqueños en Estados Unidos y en el mundo entero,
y la capacidad que tenga el pueblo puertorriqueño de no darle la espalda cuando quieran entablar relaciones y entablar lazos, ¿no? Porque yo creo que el proyecto de país que tenemos de frente es muy complejo, que o sea, promete mucho, y si es por mí, yo hasta la muerte, siempre. Pero hay que reconocer que pues, hay unas estructuras, ¿verdad?, que pues, pueden complicar más o menos esos procesos. Y pienso que es eso, la capacidad de organización y la capacidad de aceptar y de negociar, aceptar esas puertorriqueñidades múltiples. Puertorriqueñidades, sí. Yo creo que con esa idea podemos abrir a ver si hay una o dos preguntas que podamos rescatar del foro. Me las hacen llegar por el chat o las veo directamente por acá. Sí, Ana Teresa, saludos, excelente exposición de todos los panelistas. Por medio de otra de las redes sociales me preguntan, y me estuvo bien interesante esta pregunta. Dice... Esta palabra interesante da como suspicacia. Sí, no, vas a ver. ¿Qué opinan? Y me imagino que la pregunta es para todos. Sobre sustituir el término diáspora por el de patria extendida. Los dejo allí. Esa pregunta está buena. Vamos a hacer la ronda, Natalia. Sí, pues, bueno, en Nueva York se encuentra Recao en el colmado. O sea, Plata Nutra y todo eso, así que es básicamente como Puerto Rico extendido. Y en Nueva York específicamente, como 25% de la población viene del Caribe. Entonces, se siente como otra isla, pero en el Caribe. Para ti, Luis, ¿qué tal se siente ese término? Excelente. Pienso que habla de eso mismo que estamos hablando, de que la conversación va cambiando, ¿no? O sea, incluyendo ese término, ya no voy a usar diáspora. Ya, perfecto. Amanda. Patria extendida está muy bien, se siente bien. Se siente bien. Yo tengo que ser abogada del diablo, porque alguien tiene que serlo en esta vida. No porque esté de acuerdo o no de acuerdo, pero me parece que también, si bien es un término que se siente bien y que se usa y que es muy natural, puede ser conflictivo en otros espacios desde el punto de vista de pensar el desapego o el abandono total de la tierra con relación al concepto patria. Entonces, eso yo no tengo solución para ese problema, pero creo que esa conversación de pronto uno dice, caramba, es verdad, es que es la patria extendida, y uno se lanza hacia ese lugar del péndulo, pero luego dice, espérate, no déjame irme tan lejos, que se abandone y se haga sal y agua, se agüe, valga la redundancia, la relación y la conciencia de la tierra como un aspecto fundamental del concepto país. Así que bueno, nada, el concepto país es más amplio que la tierra, sin duda, y de eso hemos hablado aquí, pero también hay unos puntos de partida. Entonces es muy complicado. Yo creo que no sé dónde me ubico en ese debate, pero creo que había que ver el otro lado del péndulo. ¿Qué más hay por ahí, Pablo? Trátanos mejor. Quiero aprovechar, hay saludos desde Connecticut, Nueva Orleans, Nueva York, Pensilvania, New Jersey. Eso. Panamá, España, Perú y Colombia. Por lo menos esos son los que he registrado en la vista que he dado en las distintas páginas de Facebook. Pero nada, a la gente le ha gustado. Hay otra pregunta por ahí, o varias preguntas que van dirigidas en el mismo sentido que pude anotar. ¿Debe existir esa diferencia entre el puertorriqueño que está aquí en la isla, o como dicen otros, en el archipiélago, y el que vive fuera? ¿Quién da más? Bueno, el no estar presente desconecta. O sea, yo no puedo hacer muchísimas cosas que podría hacer si estuviera de cuerpo presente en la isla, por supuesto. O sea, eso está clarísimo. O sea, por eso lo que tú dices, ¿no? Es verdad que hay una ubicación
y esas relaciones humanas que están dentro y que afuera, bueno, ya se convierten en algo sentimental muchas veces. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, porque decir que somos iguales y que nuestras experiencias son las mismas sería llamarnos a engaño, ¿no? Pero a la misma vez es reconociendo las diversas experiencias, crear una colaboración, ¿no? O sea, a pesar de esas diferencias, encontrar cuál es la cosa que nos une o las cosas que nos unen, porque al final del día muchas cosas nos van a unir más, tal vez más que las que nos diferencian y que creo que ahí es que está la gotita de sazón que hace falta, pienso yo. Tiene que haber más comunicación. Exacto. Colaboración ahí para... Y colaboración, eso que tú llevas ya mencionando hace rato. Sí, algo... Sí, esa ecuación, hay que conectar y hay que comunicarse, ¿no? Yo me siento súper aislada porque aquí no hay otro puertorriqueño o puertorriqueña en mucho espacio, no hay ni nadie, vamos, ninguno. Nadie te trae sandwichitos con mezcla por accidente, nadie. Y déjame decirte que para enervarme, todos creen que la salsa, o sea, todos hablan de salsa cubana. A mí me enerva. Sí, claro. Tengo que empezar un discurso sobre la historia de la salsa. Tuve que hacer una lista porque es que no me lo creen. O sea, Sí, estamos no. mal, necesitamos mucha más publicidad. Sí, no, también el Caribe en Europa se vuelve como, sobre todo el Caribe antillano, se vuelve como este territorio, todo es Cuba. Cuba es la favorita. Olvídate, el Caribe es Cuba, los demás no existimos. A mí me enerva. Yo inmediatamente me monto en tribuna. Bueno, yo creo que los puertorriqueños y puertorriqueñas en la diáspora andan en la maleta con una pequeña tribuna así pequeñita y la sacan y a la mínima provocación se trepan y dan sus explicaciones. Te voy a dar una clase gratis. Exactamente, así que usted si está en algún estado de los Estados Unidos o en alguna ciudad de algún país que acaban de mencionar o que desconocemos, me imagino que debe tener a la mano su tribuna. Natalia, ¿querías hacer un comentario? Sí, no, definitivamente como ustedes han dicho que hay diferencias que estar ahí en Puerto Rico y estar afuera. O sea, yo me mantengo informada por redes sociales y por endy.com, pero eso no es lo mismo que estar ahí presente en Puerto Rico. Pero sí, con el sanguchito de mezcla todos se unen. Sí, no, los espacios obviamente atraviesan la obra, es evidente en las piezas que ustedes nos presentan. Ese diálogo, ese cruce también se da en más de un idioma. La revista publica también un texto en inglés para mostrar desde la propia hechura y confección de esta revista cómo se da esa conversación en distintas líneas. Yo quiero agradecerles la generosidad de su tiempo, particularmente a ti, Amanda, que sé que estás a muchas horas de distancia y te has quedado solamente son las 12 de la noche. Ya bueno, estamos bien. Bueno, pues muy bien, no hay ningún trasnoche y eso está bien. Creo que esta conversación lo que queríamos era darles esa primera muestra a toda la comunidad lectora de la revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña, una herramienta para el pensamiento, para la difusión de nuestras escrituras, de nuestras voces en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, que aman y piensan y critican y miran con nuevas ideas y sacuden el pensamiento, un pensamiento en movimiento, es un pensamiento vivo que nos lleva a alguna parte y ese es el corazón del trabajo que un proyecto como esta revista ha hecho a lo largo de la historia. Esta revista es de los años 50 y sigue viva, así que hay que estar muy orgullosos y orgullosas de eso. Así que nada, le agradezco al público y entrego la palabra a nuestra directora para sus comentarios finales y despedida. Muchas gracias. Gracias Ana Teresa por moderar este conversatorio, a Natalia, a Luis y a Amanda. Ustedes
personifican, ¿verdad?, la razón de ser de esta revista. Esta edición se dedica a todos quienes conforman Puerto Rico, más allá de nuestro archipiélago, ¿verdad? Creo que ahora mismo nuestra patria extendida o nuestra diáspora está muy condicionada, ya sea por el exilio, el desplazo, la migración, haber nacido en otro país pero considerarse puertorriqueño, y está muy latente eso, muy vivo también en quienes habitamos aquí en Puerto Rico. Así que gracias, están presentes en cada día, y ustedes son la razón de ser de esta edición, que sin duda puede ser un poco agridulce. Aprovecho para comentarles que estoy aquí compartiendo la pantalla y pueden ver que accediendo a issuu.com/revista ICP pueden ver las 142 ediciones que tenemos disponibles para ustedes. La revista número 15 está disponible para descarga por $4.99, y digo esto porque con cada patrocinio que ustedes le brindan a la editorial nacional, ustedes permiten que nuevas voces se publiquen. Voces emergentes, voces sazonadas, voces veteranas. Así que es un apoyo a la economía local y a su país. Nuevamente agradezco a todo el equipo editorial, desde el Instituto de Cultura también, a la Oficina de Comunicaciones, por ayudarnos a difundir la voz y permitir que todos aquellos que están conectados ahora mismo con nosotros sean partícipes de este conversatorio. Los invito a que continúen informándose de todas las novedades del Instituto de Cultura puertorriqueña a través de nuestros canales oficiales, y nos veremos hasta la próxima en una futura edición de Coloqueos de la revista ICP. Gracias a todos. Gracias.